Buenas, estamos nuevamente con otro vivo. Vamos a esperar a Lalo, vamos a esperar a la gente que se empiece a sumar. Mientras tanto les voy contando un poquito. Ahí ya apareció Lalo automáticamente. Hola Sil, hola gente, ¿cómo andan? Qué lindo que se hayan sumado. A ver. Hola Ana, hola Carla, hola Juan. Hola Ale. ¿Cómo estás, Lalo? Ahí estaba saludando un poco a la gente. Bienvenidos ¿Cómo va, hermano? todos. ¿Todo bien? Gracias por la invitación, hermano. A vos, Lalo. Ahí justo. Nada, la dinámica y todo lo que pasa en estas charlas son muy lindas, así que te agradezco mucho que participemos de esto. Un Bueno, verdadero hoy, placer. hoy Además, tenemos. No, no, dale, mándale. no, la importancia de esto, de esta información, o sea, es más allá de que, bueno, estas charlas las teníamos ahí en la cascada del unicornio, en la comunidad de Amatrella, que bajábamos a charlar, largas, extendidas charlas, arreglando la existencia, nuestra existencia y la del planeta. Así que bueno, ahora que esas charlas que queden, o sea, que queden documentadas porque funcionan mucho. O sea, son muy enriquecedoras a los lugares a donde podemos llegar. Cambiamos las preguntas, algunas preguntas cambian, otras cambian las respuestas, pero mientras que no dejemos de preguntarnos y no dejemos de ser curiosos con nosotros mismos y el funcionamiento y el porqué y el demás, parece que ahí no se detiene el aprendizaje, no se detiene el evolucionar y va por ahí. Así que Sí, tal muchas cual. gracias por eso. Qué Bien, grande. bien. Bueno, hoy tenemos un tema bien interesante. Vamos a estar hablando de la autoevaluación y la procrastinación. Hola David, ¿cómo va? Vamos a estar hablando de lo que es, lo que significa para la biología sentirse autodevaluado, ¿no? Como normalmente uno tiende a pensar en la desvalorización, pero la desvalorización ya es un proceso psicológico que se presenta después de la autodevaluación. Nadie nos puede estar evaluando más que nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a Ah, estar charlando un poquito sobre estos temas, a qué tejidos afecta, cómo es que sucede este proceso y, bueno, si la gente también tiene preguntas ahí en el chat, bienvenidas, vamos a tratar de responder todas las que podamos. entonces, Eh, la diferencia de el juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Tener la mirada puesta en los resultados de nuestro hacer. O sea, no en el aprendizaje, sino en los resultados. Ya de por sí ya eso hay un nivel de exigencia importante. Y de ahí el que eso se genere como ya un mecanismo o incluso un programa en donde a través del no terminar las cosas que planteo o que me propongo, ya genera este programa, la activación de este programa y no la resolución incluso. Tal cual, mira, vamos, Bien. vamos a poner un Hola, marco de referencia. El cuerpo tiene distintos tipos de tejidos y distintos tipos de sistemas que generan funciones. ¿Sí? El corazón sirve para bombear sangre, los riñones para filtrar el líquido del cuerpo y demás. Ahora, hay toda una serie de sistemas que están enfocados a poder generar función. ¿Sí? Estos son eh, los huesos, los músculos, tendones, ligamentos, inclusive las venas, las arterias, todos estos sistemas, vasos linfáticos, hay un montón de tejidos, ¿sí? Nos vamos a estar enfocando en este momento en lo que es la parte locomotora, ¿no? Hueso, músculo, la grasa, los ligamentos, los tendones. Y estos tejidos se fueron desarrollando con el tiempo para permitirnos llevar adelante funciones, o Ah, correr, o saltar. A las aves generan alas para poder volar, los peces para poder nadar, todo lo que de alguna manera nos permite generar función.
Ahora el cuerpo a estos tejidos, ¿sí?, le ha dado como el rol de poder estar enfocado justamente en la función que ese organismo tiene. ¿Sí? Lo vamos a ir haciendo un poquito más simple, porque es complejo el proceso, es complejo el Claro, proceso claro, de claro. comprenderlo. Pero digamos que si yo no tengo la forma adecuada, voy a adaptar a mi cuerpo para generar la forma adecuada. ¿Sí? Va. ¿Hasta ahí lo cazás? Claro, no, o sea, el cuerpo se adapta. Tengamos claro de que inmediatamente, o sea, de forma consciente o inconsciente, nuestro cuerpo está para mantenerlo funcionando, se podría decir, ¿no? O sea, la adaptación del cuerpo en las funciones biológicas es para que continúe la vida. Tal cual. Y cuando yo percibo que no soy apto, o que funcionalmente no soy bueno en una tarea, o que funcionalmente no soy bueno en una relación, o que me siento menos, ¿sí? Y esto hay como, en estos tejidos hay como una gran frase que es, se van a activar estos tejidos cuando hago y no quiero, o cuando quiero y no hago. Ajá, muy bueno. ¿Por qué? Porque el cuerpo no entiende que si yo quiero hacer algo, no lo hago porque lo voy a dejar para mañana o porque alguien no me lo permite hacer. El cuerpo lo que entiende es que si yo quiero hacer algo y no lo hago, no lo estoy haciendo porque no puedo. Claro, claro. O sea, es Y una autolimitación. Bueno, claro, nos estamos autolimitando sin ni siquiera haberlo intentado, ¿no? O sea, y el mensaje al cuerpo es de que sí no lo puedes hacer, ¿no? Y el cuerpo claro, va a entrar. Claro. es que vos imaginate que si el cuerpo entiende de que yo no puedo llevar adelante tal situación, o no puedo cargar con tal proyecto, o no puedo maniobrar alguna situación en mi vida, y ahí tenemos que empezar a ver simplemente a las partes del cuerpo que nos refleja el simbolismo, ¿no? Pero cuando yo llevo adelante acciones, tanto reales como simbólicas, y empiezo a percibir que hay algo que se me carga demasiado, que no puedo con algo, que no puedo acercarme a alguien, que no puedo abrazar a alguien, que no soy lo suficientemente bueno para hablar, para hacer, para ir hacia donde creo que tengo que ir, el cuerpo lo primero que hace es empezar a degradar, ¿sí?, empezar a comerse las estructuras que necesitan llevar adelante esa función. Que son más, Porque son obsoletas ya. Claro, para el son proceso es obsoletas obsoleto. para la forma. Exacto, Mm. es como no tenemos la forma necesaria para hacer lo que tenemos que hacer o lo que queremos hacer. Pero ojo, porque ese proceso, todo ese proceso es insensible. Uno no se da cuenta que está teniendo una necrosis en un hueso. Uno no se da Claro. cuenta que está teniendo disminución de la masa muscular. Uno no percibe esas cosas. ¿Uno qué percibe? Percibe cuando logra llevar adelante aquello que creía que no podía hacer, cuando logra salir de la situación que lo tenía ahí. Una vez que el cuerpo entiende que encontró cuál es la forma adecuada para hacer eso, lo empieza a rellenar. Y cuando lo empieza a rellenar, empieza el dolor. Qué es lo que se manifiesta? ¿Cuál es el síntoma de esa autodevaluación? Si por ejemplo se da en un tendón, vamos a tener tendinitis. Si se O da en sea, un de que hueso, no soy apto para este deporte, no soy apto para esta práctica, dependiendo no, de lo que se haga. Okay. no soy apto para ser la pareja que creo que tengo que ser. Ajá. No estoy a Ok. la altura de mi primo porque mi primo trabaja en tal lugar y yo gano menos que él. Y ahí entramos en todas las autodevaluaciones simbólicas. Porque para mí lo básico de la autodevaluación, y ya vamos a entrar a hablar mejor de lo que es la procrastinación, lo básico de la autoevaluación es entender que primero tengo que encontrar cuál es mi función, cuál es mi tarea, qué es lo que a mí me gusta hacer, para poder llevar mis energías hacia eso. Porque hasta que yo no entiendo cuál es mi función, ¿sí?, voy a estar tratando de compararme y de copiar todo lo que yo vaya Mm. viendo en el camino. Si yo no sé lo que estoy haciendo, no sé para qué lo estoy haciendo. ¿Sí?
Y ahí pasa algo loquísimo, porque desde chico lo que nos enseñan es a compararnos y a competir, pero de una forma media rara, porque en realidad Cavernícola, güey, o sea, es así de quién es el más fuerte, quién es el más de eso, o sea, es el sistema también de que, bueno, que en el que nos educamos, ¿no? Donde oro, plata y bronce, primero, segundo, tercer lugar, tú sí pasas, él no, o sea, desde ahí ya está, güey. O sea, desde los dibujitos animados. sí, tal cual. Cuando un niño hace una tarea y la maestra o el maestro lo reta porque está mal la tarea, ahí ya hay una autoevaluación intelectual, ¿no? Es como, soy tonto, no lo No, entiendo. claro, no eres No, a apto. ver, no quiere decir que el evento, ¿sí? No quiere decir que el evento vaya sí o sí a causar eso. Podría causar un montón de cosas o podría no causar nada. Estamos Mm, hablando en el caso hipotético que yo active programas ante estos eventos, que la mayoría los activamos, pero que para mí el punto pasa por el hecho de que desde chicos no nos enseñan cuáles son nuestra función. No lo sabemos ni como especie, ¿no? ¿Cuál es la función del ser humano? sí, ¿No? sí, estamos pidiendo muy claro. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ah, ¿cuál es mi propósito de vida? Oh, claro, o Exacto, sea, exacto. va, a eso se Y resume. sí, a eso se resume. Yo creo que el primer paso para comenzar a salir de las autoevaluaciones y lo que son todos estos programas, porque estos programas lo que tienen es que como en la fase de reparación, una vez que yo logro ser apto, una vez que yo logro llevar adelante esa función que no pude llevar adelante antes, aparecen los dolores físicos. Y cuando aparecen los dolores físicos, lo primero que nos sucede es que como nos han enseñado que el dolor es malo, el dolor nos autodevalúa. Porque antes yo no podía llevar una tarea, ¿sí? Virtualmente o simbólicamente o físicamente, pero ahora una vez que lo logré hacer me empieza a doler el codo, me empieza a doler el hombro, me empiezan a doler las piernas, me puede doler la cabeza. Y ese Pero ya es la dolor en sí reparación. mismo es la reparación, pero uno o una que no lo entiende, le empieza a doler el codo después de haber salido de una situación determinada y se empieza a autodevaluar porque ahora no puede mover bien el codo. Claro. Entonces, las autodevaluaciones lo que tienen es que mientras no nos hagamos conscientes de todo este proceso y lo podamos comprender y resignificar también lo que es el dolor y lo que es la quietud para el cuerpo, Mm, entramos en círculos que cuesta muchísimo salir, ¿no? mm. Y, y en este lugar encontramos un montón de diagnósticos, un montón de Montón, diagnósticos. montón. Mira, por ejemplo, aquí nos escribe Manos Libres sobre que hace 3 años lo diagnosticaron necrosis de cadera. No acepté ir a cirugía, me la pasé muy mal porque el traumatólogo me dijo que un día la cadera se iba partiendo. Ay, hermoso, gracias al doctor, bellísimo. Y ahí se activa otro programa, ¿por qué no? ¿No? O sea, si ya traemos uno así, ¿por qué no mejor metemos dos? ¿No? Mirá, Se sabés venden más que medicamentos. tal cual, tal cual. Hay muchos que no lo saben, ¿eh? Mirá, hay médicos, yo confío mucho en la inocencia de los médicos, no de la medicina, porque la medicina Claro, está claro, totalmente tomada, tal pero que cual. te quieren ayudar asustándote. Pero al no entender esto, se te mete en la cabeza otra autoevaluación, porque con cualquier diagnóstico pasa. Hay diagnósticos Cualquiera. que son fuertes, que normalmente el segundo diagnóstico es un tema en los ganglios linfáticos de la zona o en la zona de los huesos de ese espacio, y eso es porque se van activando otros programas de autoevaluación. Esta zona no Mm. anda bien, esta zona ya se ve fea, esta zona funciona menos que antes, ¿no? Y eso lo que Mm. empieza a generar son autodevaluaciones locales, constantes. Entonces agarro Claro, algo, no me soy duele, me suficiente, no autoevalúo. puedo, no soy capaz. Ya, vamos a Claro, poner un claro. ejemplo. Imagínate que yo tengo una pareja que trabajamos los dos en la misma actividad, pero a ella le Ajá. va mucho mejor que a mí, ¿sí? Ella está un cargo por encima. Y yo, como tengo mis temas, me comparo con ella permanentemente, ¿no? Y quiero tratar de ser como ella y quiero tratar de alcanzarla y quiero tratar
de llegar hacia donde está ella, llegar a su nivel, llegar a su estatus, ¿no? En un término le podríamos decir tratar de seguir el ritmo, ¿sí? Ahora, yo en paralelo, supongamos que hago deporte, ¿sí? O hago pádel, o hago fútbol, hago algún deporte por recreación, o salgo a hacer trekking, lo que sea, ¿no? Un día me llama otro jefe y me ascienden y me ponen en el mismo nivel que ella. Y yo Ah, logro, te la vas ¿sí? a pasar mal, güey. ¿Por qué? Porque Claro, yo reparo la autoevaluación que he venido cargando durante tanto un tiempo, montón de tantos años. meses o lo que sea. Claro. Claro. Y ahí, ¿qué me sucede? Me empieza a doler la rodilla, por ponerle, ¿no? Mm, No quiere decir que este ejemplo, de nuevo, no lo saquemos de sea contexto, la no quiere decir claro. que esta situación te lleve a un problema de rodilla, podría llevar un montón o no llevar a ninguno, ¿sí? Pero supongamos que en este caso me lleva a un problema de rodilla. Y yo ahora ya no puedo ir tampoco a jugar con mis amigos a la pelota. Porque de repente voy un día y la tengo llena de líquido, la tengo inflamada, me duele. ¿Y qué empiezo a pensar? Ya estoy viejo, ya no puedo jugar como antes, la rodilla ya se me puso mal. Entonces, sobre esa fase de reparación que yo generé en la rodilla por haberme puesto al ritmo de mi pareja, ahora le tengo que sumar una autoevaluación que nació acá, simplemente Mía, por no entender el proceso que estoy viviendo. de acuerdo, de acuerdo. Y además, por ejemplo, sumado a esto, mira, am, la semana pasada también transitando, también atento a todo ando muy pendiente con el tema astrológico y además la última etapa así escorpiana y eclipses que pasaron, o sea, lo sentí en la médula espinal, o sea, así fue de ya, ya estuvo. Y fue ayer, hermano. O sea, ayer fue después de no dormir un carajo, de despertarme con angustia, despertarme acá, y con un día también así muy cargado, ¡clic! La garganta. Empecé a sentir comezón en la garganta. Y dije, a ver, ¿qué pasó? ¿No? ¿De dónde estoy? ¿O qué actitud estoy tomando ante esto que me estaba pasando? O sea, venía muy identificado, con mucho dolor, mucha tristeza, y empezar a decir, no, bueno, ya estuvo. Y además, muy acompañado también con el día y con la transición de una energía a otra. Y el sentir ahora la garganta así rasposa, sentir como ahora acompañando y agradecido, sabiendo de que ya terminó esto, sabiendo de que el proceso por el cual estaba transitando para ver de cerca esta tristeza, esto que seguía yo cargando, ya terminó esa etapa de, bueno, vamos a pasar por el escaparate. Vean la vitrina, pongan atención, van a sentirlo, van a vivirlo, van a recordarlo como si lo estuvieran pasando. Después, ¿qué van a hacer con ello? Y ahora tomar la decisión de que, bueno, ahora se está reparando. Gracias, reparación. Gracias por traerme hasta acá. Y son reparaciones de 48 horas, güey. No pasas de ahí cuando lo acompañas con amor y respeto y agradecimiento. El cuerpo siente esa libertad de poder repararse y de poder ser quien es, güey. O sea, de no manosear el proceso en el cual hemos estado transitando. O sea, ya estamos del otro lado. Uy, pero ahora no voy a poder levantarme, ahora no voy a poder hacer, y vas para atrás de nuevo, ¿no? Y activar otro. Y entramos en ese círculo. Así que, como aporte de este tiempo escorpiano y agradeciendo el Sagitario que acaba de empezar, de darle las gracias al proceso, darle las gracias al síntoma. O sea, y es mirarlo con unos ojos completamente diferentes. O sea, decir gracias por bueno, el diagnóstico de la necrosis en la cadera. Quiere decir que me estoy reparando. Ahora tengo que tener cuidado para acompañar este proceso y no que se me va a romper en Bueno, dos. ahí en ese caso, lo que hay que ver es si la necrosis, ¿sí?, sigue aumentando y no hay dolor, probablemente todavía siga en fase activa. Si Bien, había dolor en esa necrosis, si ella fue porque tenía un fuerte dolor en la cadera y le encontraron una necrosis, pero había dolor y ya había un proceso inflamatorio y demás, quiere decir que esa cadera pasó a reparación. bien, Porque en lo que son estas estructuras, siempre es importante entender que el dolor, la inflamación, ¿sí?, el calor local,
y la coloración muchas veces se ve más como inflamado y más con color, es un buen signo. Es un buen signo. Ahí el Claro, todo lo momento, contrario, güey. Todo lo claro, contrario, claro. claro. Eh, Ahí preguntan, ¿el Chicos, síntoma siempre es reparación? No siempre, no siempre. En el 90% de los casos, 85% de los casos son reparaciones. En este caso específico de lo que estamos hablando acá, sí los dolores que pertenecen a todo lo que es el sistema óseo, osteoarticular, muscular, ligamentoso, lo decíamos también con el tema de los vasos sanguíneos, inflamación, inflamación, fiebre, dolor, calor, todo eso son dolor. reparaciones en estos tejidos. Todo eso son reparaciones en estos tejidos. Ahora, ¿cuál es el punto con nuestra psicología, ¿no? Que hemos aprendido a poner el valor en lo que hacemos y no en lo que somos, ¿no? En la naturaleza, en los animales salvajes, es difícil de repente ver un animal salvaje con artrosis o con artritis, ¿no? O con enfermedades reumáticas que le dicen que son problemas autoinmunes, aunque el reuma no solamente pertenece acá, sino que tiene otros programas. Pero no existe en la naturaleza, porque hay un entendimiento muy preciso de lo que yo tengo que hacer o de lo que yo soy, ¿no? Como que las autoevaluaciones no se generan de la misma manera que en el ser humano, obviamente porque no se tiene la misma psique, pero también porque hemos estado mucho tiempo perdidos tratando de encontrar cuál es el lugar que más reconocimiento me va a dar, y normalmente siempre se plantea uno y el resto son todos perdedores. Entonces generamos plataformas de autoevaluación. Si de 100 ganan 2, y bueno, estamos generando 98 perdedores con 2 ganadores. Y las Tal noventa y cual. ocho personas que pierden se autoevalúan. Ujú. Claro, esto no era para mí o no soy bueno y demás. O sea, va. Sigue siendo este tema de la comparación. Y además desde nuestra percepción, porque alguien que ve o que entiende que ese lugar no es suyo porque está ahí algo diferente para él y que lo ve como una oportunidad y como no como una calificación de quién es él, bueno, transitará esa situación de forma muy distinta. A quien, bueno, desde ese resultado piensa, tenía razón mi papá, mi mamá también, siempre me dijo que yo no era, mi novia tampoco, no sé qué acá, y empezamos a meterle piedritas al saco, ¿no? Empezamos a meterle más cosas de la que ya el cuerpo está trabajando con el rechazo que tuvo enfrente. Y nuestra historia viene a sumarle todo. Sí, tal cual. Y se va generando una personalidad, ¿no? Como que la persona que se va autoevaluando a la vez va generando dos caminos posibles. Inicialmente nosotros le llamamos megalomanía, que es como esta sensación de querer ser, de agrandarse, ¿no? De esta sensación de tener como una soberbia o como creerme más de lo que soy, ¿sí? Que tiene un montón de modalidades, tiene un montón de modalidades. Cuando uno ve a una persona que está como en ese lugar, lo que hay que reconocer es simplemente que es causa de muchos eventos anteriores, no es simplemente un agrandado o una agrandada, ¿no? Pero puede generar dos caminos, o tender a irse hacia la megalomanía, en donde la persona cree que lo puede todo, que tiene sentido, porque si yo me autodevalúo, lo mejor que me puede pasar es generarme una personalidad en la cual yo crea o sienta que puedo salir adelante. Ahora, el otro camino es el del miedo al avance, ¿no? Y el victimismo, y esto que hablamos de procrastinar, en donde tengo que hacer algo y lo dejo para mañana. Bueno, si tenés que hacer algo, hacelo hoy, porque si vos lo empezás a dejar para mañana, pero hay como una sensación de culpa y hay una sensación en el fondo de sentirte no suficiente para eso que tenés que hacer, vas a empezar a generar pequeñas autoevaluaciones. Tal cual. El cuerpo es sumamente proactivo, y necesita de que nuestra personalidad le permita expresarse.
Clarísimo, clarísimo. Y en eso, por ejemplo, mucho de la mano con conciencia emocional, con este taller que sigo compartiendo, que es preguntarle al cuerpo, que es este espacio en donde a través de darle el tiempo y le escucha a esa reacción que tiene el cuerpo, empieza inmediatamente a hablarnos. Y ese lenguaje que todos sabemos, a ver, lo hemos escuchado porque es nuestro, o sea, es permitirle hablar, o sea, dejar de nosotros decir palabras o interpretar lo que estamos sintiendo o pasando y permitirle escuchar, permitir que él se exprese, que él hable. O sea, ahí está toda la info. O sea, a ver, todos los discos duros están ahí íntegros. El mental es el que puede ir a discos que no son nuestros. Ah, estuvo bueno eso. Eso me gustó. Claro, claro. Estamos buscando información en otros sistemas y no estamos viendo la información que es de nosotros, o sea, nuestra, que es la que nos hace funcionar por andar prestando atención a otro. Sí, Pero la y misma luego competencia es que, mira, yo siempre pongo el ejemplo de la ventana redonda, ¿sí? Y tengo dos cortinas, una redonda y una cuadrada, ¿no? Entonces, el primer acto que yo tengo que hacer es el de comparar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a comparar? ¿Qué cortina es más competente para esa ventana? Ajá. Ahora, yo nunca estoy hablando de cuál es más importante o cuál es mejor. Comparar simplemente es un acto para poder discernir. Y competir o hacer competente es poder encontrar cuál es la mejor función o cuál es el mejor lugar que yo puedo ocupar para llevar adelante esa función. Entonces yo no le estoy diciendo a la cortina cuadrada, vos sos una porquería porque no sos redonda. No, simplemente la cuadrada es más competente para ventanas cuadradas y la cortina redonda es más competente para ventanas redondas. Ah, Ahora, ¿nota? lo que sucede es que desde chicos nos han puesto asociado el afecto con el reconocimiento, ¿no? Y eso yo lo hablo desde primera persona porque creo que de todos los temas o de las 5 leyes, este es el tema que a mí más me atraviesa personalmente, ¿no? La autoexigencia, la comparación, la competencia, la autoevaluación, ¿sí? Ahora, si yo logro entender que no ser competente para algo no significa que yo soy menos, sino que en realidad yo tengo que buscar cuál es el lugar para el cual soy más competente y que a mí me llene, ese es un proceso que ya después se empieza a hacer cada vez más liviano, ¿no? Porque yo dejo de ver a la derrota o dejo de ver al fracaso o dejo de ver los desafíos como una competencia o como una señal de que yo no soy bueno. Simplemente estoy encontrando mi mejor versión y estoy yendo hacia donde yo creo que tengo que ir. Pero ya la competencia no está puesta en el punto externo. Ya no me importa si mi primo gana más que yo, si mi hermana es más inteligente, si la persona que vive enfrente tiene el patio más grande, ¿no? Simplemente camino lo que yo voy haciendo y eso me va llevando a mejorar. ¿Qué cosa? Mi función. Tal cual. Así que con todas sus palabras, mi querido Ale, tenemos que desaprender muchos años de educación. Tenemos que tener claro que esto está impreso en nuestro sistema, en nuestra biología, en nuestra memoria celular. O sea, no es de que, me di cuenta. Bien, primer paso. El segundo es reconfigura esto, porque va a salir constantemente. Son muchos los eventos en los cuales nos ponemos en comparación permanentemente. Trabajo, familia, pareja, sexualidad, dinero, o sea, toda nuestra vida alrededor genera una competencia, toda. Vivimos en este sistema. O sea, y si podemos hacer el cambio de mirada y de actitud ante una búsqueda sana y consciente
del lugar que a mí me va a hacer feliz, que a mí me va a dar Ujú. plenitud, satisfacción, gozo, plenitud. O sea, esa es, cambia la búsqueda. Yo no estoy tratando de bajar a nadie de ese lugar, o tratar de compararme con mi pareja, o tratar de compararme con mi familiar, sino estoy buscando ese lugar que a mí por derecho divino me pertenece. Sería hablando como energético, ¿no? O sea, esta frecuencia. Yo soy 415 Hz, y acá está tu cajita. O sea, vete ahí, ¿no? Este es para ti y acá vas a encontrar todo lo que necesitas. Pero siempre andamos buscando el otro dial. Estamos en otro dial tratando de sintonizarnos, en donde ahí no está nuestra energía. Pero lo aspiracional, lo que nos han vendido, lo que nos enseñan en los medios, lo que hacen otras personas, que aparentemente los hace ser felices, genera esta sensación de yo quiero eso. Y dejamos de voltearnos a ver y dejamos de escuchar nuestra biología. Algo Tal para cual, pensar un ratito. Para tal cual. tener ahí. Y vos fijate que la naturaleza, si hay algo que busca todo el tiempo, es diversificar. Claro, ampliar. La naturaleza Y diversifica, 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 diversifica. Porque ahí tiene riqueza. Ahora vos fíjate que los seres humanos lo que hemos hecho es igualarnos. Todo lo contrario. Entonces, en un proceso en el cual yo estoy modelando a todo el mundo de la misma manera, obviamente que van a surgir muchísimas autoevaluaciones. Porque yo en un punto empiezo a dejar de sentir que tengo una función a la cual le tengo que seguir el corazón, ¿no? Y ponerle intención y caminar hacia ahí, y tengo que tratar de ser como alguien me dice que tengo que ser, por más que no quiera. Entonces, después, si hay un tema común entre la gente, son los dolores de estos sistemas, ¿no? Son los dolores de hombro, de codo, de brazo, de rodilla, de cadera. ¿A quién no le duele las lumbares? ¿A quién no tiene contracturadas las cervicales? el Y eso no es una ciático. el El ciático. ciático. Y eso no es una cuestión que el ser humano, ¿no? Cuando yo estaba estudiando en la facultad, me acuerdo que hubo un profesor que decía el 70% de las personas del planeta tienen dolores de las vértebras lumbares. Y la explicación que nos daba que era ese era el precio que pagábamos por haber elegido pararnos y dejar de caminar en cuatro patas. ¿Podés creer esa explicación? Oh, oh. Y estábamos en un lugar en el cual estamos aprendiendo para ayudar a la gente a salir de sus dolores. Ay, güey. Ahora, no La está ni Santa bien ni mal. Inquisición. Y sí, es como la religión metida dentro de la ciencia, ¿no? Ahora, el punto es que empecemos a ver que cuando tenemos algún dolor, es una señal, no es un error, es un mensaje. Tampoco el cuerpo, no hay que humanizarlo al cuerpo, a decir, a ver, ¿qué me quiere decir el cuerpo? No. Tenemos que aprender a entender a los síntomas y sobre todo a los síntomas de este sistema de una manera muy neutra. Está doliendo, lo paro un rato. Simple. Ahora, ¿soy menos porque tenga que dejar de hacer una tarea en particular? No soy menos porque tenga que dejar de hacer una tarea en particular. Sigo siendo el mismo, que ha pasado por una fase de reparación. Y además que el cuerpo no está enfermo, no estás mal. O sea, no es algo que va a generar una consecuencia mayor. Bueno, a menos de que le inviertas en nuevos programas o inyectes miedo o inyectes otras cosas, que el cuerpo por sí solo va a salir de esto. Va a salir. Y, Muy bien. y dentro de los diagnósticos fuertes, eh, el tema de la metástasis hacia el sistema de los ganglios, sea los linfomas y demás, es como lo más común. Una persona recibe, o no lo más común, pero es muy común, ¿sí? Recibe un diagnóstico de un cáncer en determinada zona del cuerpo y con el tiempo, después del tratamiento, después de la operación, cuando sale de eso, se le inflaman los ganglios. Y cuando se le inflaman los ganglios dicen que es
porque se le ha pasado la metástasis de ese cáncer a los ganglios linfáticos. Y sin embargo es porque está reparando una fase, está en una fase de reparación de un conflicto de autoevaluación local. Entonces, ¿cómo nos podemos enganchar en todos estos conflictos si no los vamos entendiendo y nos dejamos en realidad como atravesar por lo que nos están diciendo todo el tiempo? Podemos rápidamente caer en autoevaluaciones que después son complejas salir. Porque ya el hilo conductor ya lo pierdes. ¿Qué fue primero? O sea, ¿dónde se originó esto? ¿No? ¿Cuál es el hilo? Bueno, además, no deja de ser el mensaje del síntoma, el hilo conductor que te llevará a ese lugar. ¿Dónde creíste esto de ti? ¿Dónde pensaste esto? Y desde ahí, bueno, ahora ¿cómo te quieres tratar? ¿Cómo te quieres hablar? ¿Seguir por el mismo camino o hacer las cosas diferentes? Y ahí en el resultado también, en el terminar de hacer las cosas, ¿qué obtenemos cuando no hacemos algo? ¿A quién le damos la razón? Y aquí, a quién nuevamente somos leales cuando no logramos hacer algo? O sea, porque alguien me decía que yo soy esto. O yo siempre creí porque veía el entorno que era necesario tener este tipo de acciones o demás. ¿Quién? Y empezamos a desarmarnos, como bien dices, Ale. O sea, ¿quiénes realmente somos cuando dejamos de competir? ¿Dónde está nuestro lugar cuando dejamos de buscar el de otro? Y ahí empieza la magia. Sí, un poco es como dicen acá en este comentario, se pierde mucha energía mirando afuera. La energía volcada hacia adentro crea nuestro ser en el mundo. Y eso es importante y es lindo porque dejamos de querer que nos califiquen. Después hay que trabajar con las propias estructuras y las propias autoexigencias, que también están y que vienen de mucha historia de estos eventos. Así como hablábamos, ¿no? Como en los temas de la piel, que para esas personas el contacto es muy importante y es necesario, acá es necesario aprender a trabajar la propia autoexigencia para poder tener los límites claros de hasta dónde yo puedo llegar y cuando los voy sobrepasando, ir medido y no siempre estar dándome con un caño, ¿sí? Pero cuando yo miro hacia adentro y ya empiezo a buscar mi propio camino y sé que mi propio camino es individual, dejo de compararme con los demás, con las demás, pero a la vez dejo de buscar que los demás me aplaudan. Y eso es importantísimo para la autoevaluación. Lo hago porque yo quiero, no lo hago para alguien más. Ni lo hago buscando que alguien me diga que está bien hecho o que está mal hecho. Simplemente lo hago porque lo siento y porque me nace. Y además estar atento, Ale, porque también esa decisión va a generar una reparación. Esto lo estoy haciendo porque lo quiero hacer, pues esto es por mí. Y vas a también a reparar un programa. Estás tomando esa iniciativa o estás dando ese paso que el cuerpo va también a reconocer como, bueno, ya salimos de esta para entrar en otra. Sí. Y no es de que, bueno, ahora que tomo la decisión que finalmente termino con esta relación que me hace mal, termino con este trabajo que no me gusta y demás, y ahora me siento, pero para atrás, me siento mal. Perfecto, vamos por más, ¿no? Gracias. Sí. Y de ahí que tener claro de que estamos haciendo las cosas realmente desde nuestro auténtico y genuino deseo. O sea, porque nos hace bien. Y que la experiencia sea la que dicte y la que diga qué onda, no la cabeza y no la historia. Ah, qué lindo. ¿Cómo sería en el curso de un bebé que nace con hernia umbilical que tiene que ver con este tipo de conflictos? Hernia de un bebé. Bueno, pregunta Juan. Sí. O sea, recordemos que ya desde la panza, ¿sí?, de nuestra madre, podemos activar programas biológicos. O sea, desde el momento en el que tenemos un sistema nervioso capaz de captar el ambiente, tenemos posibilidades de activar nuestros propios programas biológicos. Claro. Y nos podemos, se puede, un bebé
sentir autodevaluado en la panza, porque no es una cuestión psicológica, no es una cuestión psicológica, es una cuestión biológica de sentir que no puedo llevar adelante la función que tengo que llevar adelante, o hay algo que no puedo hacer, y el cuerpo lo que hace echa a andar su maquinaria. Entonces, para yo poder crear una forma más apta, primero tengo que romperla. Yo no puedo arreglar una pared viniendo y arreglándola arriba de lo que hay. A la pared, si ya está media vieja o no es apta o no la quiero para lo que tiene, ¿sí? Para lo que yo quiero que sea, primero la tengo que romper, tengo que limpiar, tengo que pasarle la espátula, sacar todo lo que está ahí como viejo y después la empiezo a rellenar. Ese relleno genera dolor y normalmente genera inmovilidad. Y si genera inmovilidad, genera autodevaluación. Bien, por supuesto. Bueno, quedó claro, más claro no puede. Y además, con todo es esto. No es nada más con el tema del auto. Bueno, es que el cambiar eso por la autoobservación. ¿Ah? Dejémonos de calificar o evaluar y empecémonos a observar. Porque desde la observación podemos tomar un abanico inmenso de posibilidades y de caminos. Desde el juicio o la evaluación, como bien dijiste, nada más hay un lugar, hay un primer lugar, nada más. Y es como si todas las respuestas del universo se resumieran a una, solo una respuesta es correcta, y no es así. O sea, es tu respuesta, es la mía, es lo que te hace sentir bien, es lo que me hace sentir bien, y no tiene nada que ver con tu lugar o el mío. Y es esa libertad. Hoy siento que ese es nuestro más grande desafío, el realmente desde el entendimiento del funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestra biología, aceptarnos y realmente acompañar lo que nos hace bien, ser realmente coherentes entre lo que me digo y lo que hago. Y si lo que me estoy diciendo proviene de una voz que ni siquiera es la mía, o de una creencia que ya no está ni siquiera actualizada, difícilmente puedo ver quién realmente soy hoy. Y la oportunidad que esto, por ejemplo, las 5 leyes y todo lo que hoy la información nos está brindando es esto. No dejemos de preguntar, no dejemos de cuestionar, ¿no? Que la curiosidad sea el Padre Nuestro de todos los días, ¿no? ¿Yo hoy qué quiero aprender? ¿Yo hoy qué nueva pregunta me voy a hacer? ¿O ya tengo la respuesta a esto que me deja tranquilo o necesito seguir preguntando? Y el cuerpo te va a responder. Sí, siempre responde. Recién decías algo que me pareció muy interesante en esto de dejar de calificarnos. Porque yo siempre menciono que hay dos posibilidades, ¿no? Nos podemos calificar o nos podemos simplemente describir. La descripción es un acto mucho más neutro y mucho más objetivo. En cambio, la calificación ya tiene muchos preconceptos y tiene todo un juicio por detrás. Entonces es distinto a decir, soy malo para esto, a decir, esto lo hago de esta y de esta manera, y obviamente que lo puedo seguir aprendiendo y puedo seguir avanzando. Pero ya no estoy siendo menos de lo que mi expectativa espera. Simplemente soy lo que soy, ¿no? Y hoy, hasta acá, hemos hablado de este tema, y tal vez dentro de 3, 4 años estemos hablando de este tema desde otro nivel de profundidad. Y no quiere decir que hoy seamos malos haciendo esto. Simplemente hasta donde llegamos. Entonces, nos han enseñado a calificar todo, ¿no? Y el 10 es el sinónimo de la excelencia, o el 100 es el sinónimo de la excelencia. Y eres tú el que lo tienes, no ellos. Eres tú ese 10. ¿Ah? Exacto. Y llama ahora, porque, bueno, sí, es un marketing. Pero también, a ver, entendamos, no, cuidando la palabra, no somos víctimas, pero sí fuimos domesticados o educados a responder a esto, porque hay un sistema con estos engranes para ocupar estos lugares, en donde los van a ocupar y van a ser reconocidos estos
dieces, estas buenas calificaciones, estos exámenes y estas evaluaciones que yo mismo sistema he creado para que ustedes compitan. Y me voy a quedar con uno. Ustedes, mátense entre ustedes, háganse pedazos. Pero yo, el que salga, va a tener este suelo, va a tener esta vida. Acá, la vida así, los millones y fiestas de blanco y demás. Así que, entendiendo eso, ¿qué decisión tomamos? ¿Hacia dónde nos vamos? Mira, justo ahí acaban de preguntar. Ese dolor en una articulación, por ejemplo, por sentirnos devaluados, por no poder hacer algo, ¿cómo se va? A ver, el dolor ya indica, ¿sí?, que hemos salido, o sea, ya indica que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ¿sí? Primero que nada. Lo segundo que hay que hacer cuando está inflamada y duele es descansar, es entender el mecanismo del dolor es un mensaje. ¿Para qué? Para que no usemos una zona que se está reparando, que la dejemos reparar tranquila, pues si le aumentamos la presión o la tensión o la torsión en un momento en el cual se está reparando y la presión está aumentada porque hay inflamación, se puede romper. Entonces, ¿para qué nos duele? Para que nos quedemos quietos. No quietos inmóviles, pero que hagamos hasta donde podamos, que aprendamos a medir el dolor. Hay gente que le duele y sigue haciendo todo lo que hace y después se le pasa porque ni siquiera se autoevalúa con el dolor que tiene. ¿Sí? No importan los tipos de rehabilitación y demás, pero digamos que el proceso en sí se va a hacer. Después, además, si yo estoy inflamado, ¿sí?, o tengo una articulación inflamada, me puedo poner hielo, ¿sí? Puedo usar, no sé, acá en Mendoza usamos crema de jarilla o crema de cannabis, ¿sí? Podemos usar distintas herramientas de jarilla. Ajá. Sí. Cremas que disminuyan un poco la inflamación, que disminuyan un poco el dolor, pero no es lo importante eso. Lo importante es estar tranquilo o estar tranquila, sabiendo exacto, esto me está doliendo porque estoy reparando, no me está doliendo porque estoy peor que antes, porque estoy más viejo que antes, porque me estoy muriendo. No, me está doliendo porque he salido de una fase de reparación. ¿Sí? Entonces yo, no sé, otra herramienta, Lalo, esto lo dejo para que la gente lo pueda después utilizar si quiere. Otra herramienta es la acupuntura. En la PCL, en una fase de reparación de estos sistemas, sirve para disminuir el dolor. La osteopatía sirven para disminuir el dolor, pero no son las herramientas que nos van a sanar, porque el proceso, primero que no hay nada que sanar, simplemente es un proceso de reparación, entonces yo lo puedo acompañar a ese proceso con ciertas herramientas que me calmen un poquito el dolor para que yo la pueda pasar bien, mientras el cuerpo ya hace lo que sabe hacer. Tal cual. Algo y ahora vamos con lo de la epilepsia y las convulsiones, que también es un tema interesante, es un reseteo también del sistema, depende, que es complejo, pero algo que con lo que nos estás compartiendo, Ale, me viene la costumbre que tenemos también de inhibir los síntomas con los medicamentos, que eso que estás recomendando hacer ante estos síntomas y ante esta presencia de dolor, acompañarlos y respetarlos, o sea, lo que hacen estos medicamentos es inhibir el mensaje, lo cortan para seguir. Y no quiere decir que se haya ido, o sea, no lo estás sintiendo, ahí está, y lo estás forzando. Y cada vez que vuelve a doler, ¡pic!, y va para adentro, ¿no? Y otra vez, y vuelve a doler, y ¡pic!, y se está tratando de reparar y no lo dejas de exigir. Además, las consecuencias y los efectos secundarios que tiene cada uno de esos inhibidores. Como para tener en cuenta ello. Así que antes de tomar algo que me va a hacer dejar de sentir lo que estoy sintiendo es, bueno, tomarme el tiempo y que recapitular. ¿En dónde estaba? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y en qué momento inició esto? ¿En qué momento empecé a sentir? Porque es impresionante, es hasta un escalofrío, un estornudo, un movimiento, es instantáneo. O sea, en el momento que empieza la reparación, sabes en dónde estabas. En el momento que empiezas a ejercitar la mirada y la atención también,
O sea, te haces más sensible bueno, esto no lo estaba sintiendo, ahora lo estoy sintiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué fue lo que pensé? ¿En dónde estaba? ¿Y qué es lo que estoy acá ahora sintiendo? Y empezar a estar atento a ese proceso de cómo va avanzando y cómo va avanzando el mensaje. Y en el momento que no lo manoseas más, que permites que siga avanzando, bueno, ahí el mensaje va a estar siendo entregado de forma clara y además respetando el proceso de la nueva etapa en la que estás. Te estás reparando de algo. O sea, felicidades, güey. Bien, vamos bien. De eso se trata. No es que estés mal o que algo o algo te contagió o alguien te contagió o comiste algo que te cayó mal. No es de afuera. Es adentro. Afuera. No es de afuera. Bueno, venga, Lalo, venga. Para ir terminando, respondemos esas preguntitas que estaban ahí. Hablaban de epilepsia y de convulsiones. Las epilepsias y las convulsiones son un momento de la curva, es la epicrisis, ¿sí? Un momento característico de la curva, de los programas de corteza motora, ¿sí? Son programas que se llaman movimientos impedidos. Sentirme impedido en el movimiento. No entraría dentro de esta categoría, sino que estamos hablando de algo que la musculatura estriada, la musculatura voluntaria, tiene tanto este tema que estamos hablando ahora como los temas de motricidad o de movimientos impedidos, ¿no? Que esos programas cuando se activan y dan mucho tiempo es lo que conocemos como ELA, esclerosis múltiple y demás diagnósticos, ¿sí? Pero eso sería ya para otro tema que está bueno y tal vez lo podemos charlar más adelante. Y después dice, me pasa que me duele constantemente los codos y las manos. Respeto el proceso, pero luego un tiempo vuelve. Eso quiere decir que o estoy recayendo, ¿sí? Nuevamente en el conflicto, o hay un riel en el ambiente que me hace recaer en el conflicto, ¿sí? O no estoy solucionando definitivamente, ¿sí? Sino que estoy haciendo pequeñas soluciones momentáneas a los eventos que vivo, ¿sí? Si el dolor vuelve es porque el programa vuelve. Ahora, cuando el dolor vuelve, recordemos que ahí yo ya estoy solucionando, ya ahí no me tengo que asustar, ya ahí tengo que estar tranquilo, ¿sí? Entonces, si el dolor vuelve es porque el programa se ha repetido, ¿sí? Si no, el dolor desaparece. Bueno, yo quiero dejar los medicamentos, bien ahí, vayan de a poquito, ¿sí? Consulten siempre con gente que sepa, si pueden encontrar médicos, médicas que sigan esta línea, siempre es lo mejor, ¿sí? No quien lo recetó. Por favor. No quien lo recetó. No, al que te lo recetó, trata de no ir más. Igualmente a veces los medicamentos... Compártelo. Igualmente hay medicamentos que por ahí realmente son alopáticos, son de la medicina oficial que conocemos, pero hay veces que esos medicamentos nos salvan la vida, ¿sí? No hay que estar peleado con ninguna herramienta, hay que aprender cuál utilizar en qué momento, ¿sí? No es que si yo salgo de la medicina alopática me meto en las 5 leyes y de repente no tengo que hacer nunca más nada, tengo que dejar al cuerpo así porque ya se va a reparar y no, hay que acompañarlo, ¿sí? Hay que estar con gente que sepa, a veces los medicamentos son útiles, a veces para ciertos síntomas o ciertas epicrisis es necesario el medicamento alopático y no hay que dudarlo y hay que utilizarlo. El tema es el uso crónico de un medicamento, que inclusive hasta el uso crónico de una planta también es un problema, ¿no? Como no porque sea natural, exacto, no porque sea natural puedo abusar de eso, o porque no sea o no venga de la medicina alopática lo puedo usar indiscriminadamente. Y además, a ver, también tenemos claro de que somos nuestro propio doctor en ese sentido. O sea, dormimos todos los días con nosotros, nos paramos todos los días, nos bañamos, o sea, estamos todo el tiempo con nosotros. O sea, nos conocemos bien. Sabemos qué cosas nos dan miedo, sabemos qué nos da alegría. Es ponerlo en práctica, es escucharnos. Y es, o sea, si algo me está incomodando, sáquense la zapatilla y quiten la piedra que está adentro. O sea, es voltear el zapato y sacarla. O sea, a ver, guardando las comparaciones, ¿no? Pero,
a ver, la posibilidad de dejar de acostumbrarnos a caminar con dolor, o estar mal, o en una situación, o en una relación, una pareja donde sus decisiones me afectan, o lo que está pasando me genera otro conflicto. Bueno, ¿qué hago? Tomar cartas en el asunto. Y tiene mucho que ver con la maduración y con la confianza en uno mismo. Confiemos en nosotros, confiemos en nuestra intuición, en nuestra vocecita interna, pero en ese silencio, no cuando estamos en una. Porque vamos a escuchar voces de cosas del pasado, no del presente. Bien, a ver, ¿qué están acá? Creo que tengo de comenzar a sanar un poquito. Sí, así es, así es. Gracias. Miale, ya nos extendimos Lalo. mucho esta vez, Carlito. Sí, 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 estuvo lindo, estuvo lindo. Gracias ahí a la gente que nos sigue escuchando, gracias a la gente que está acá cada 15 días. Y bueno, sigan preguntando, propongan temas, los vamos a ir abordando. Es difícil abordar estos temas en una sola hora, en un vivo. Hay que reducir mucha información y hay que dejar muchas cosas afuera. Entonces, pongámosle contexto a esto, tratemos de verlo. Son pequeños resúmenes como para disparadores, ¿sí? Que abren puertas, abren preguntas. Y bueno, nos vemos en 15 días, Lalo. Generan curiosidad, estábamos hablando de eso, los dejamos picados, así que aprovechen que están picados con esto, que están ahí atentos y jueguen a ver hasta dónde llegan con sus preguntas. Ale, un placer, Carmen, como siempre. Muchas gracias a todos, a Angie, a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias por acompañar. Muchas gracias. Bueno, gente, eso también. Nos vemos. Espero que anden muy bien, que les haya gustado este vivo y nos vemos en 15 días para hablar de otro tema y cualquier cosa lo proponen y le damos para adelante. Que tengan lindos jueves. Nos vemos, Lalo. Nos vemos, Ale, gracias.